Habéis oído hablar del populismo punitivo. El populismo punitivo es una de las mayores bajezas en política. Se trata de manipular las bajas pasiones aprovechando esos programas de televisión que hacen caja con el dolor de la gente humilde. Niñas brutalmente violadas y asesinadas, parricidios o lo que haga falta para luego crear esa sensación general de que las cárceles son hoteles y de que en este país sale barato matar. Y entonces después introducen medidas en el Código Penal como la cadena perpetua. ¿Qué importa que los expertos digan que ni la cadena perpetua ni la pena de muerte sirven para reducir los delitos? ¿Qué importa que todos los penalistas demócratas digan que la pena debe tener como función la reinserción y no el castigo? Total, lo que hacen falta son votos y además, si por la puerta de atrás podemos endurecer los castigos contra los que protestan, pues mejor que mejor. Lo que la derecha no dice es que desde hace siglos hay algo que no ha cambiado. ¿Sabéis el qué? Que a la cárcel van masivamente los pobres, mientras los delitos económicos más graves gozan de una escandalosa impunidad. Siempre he dicho que si algún día llego a pintar algo en la universidad, aunque me temo que ese día no va a llegar nunca, haré lo que pueda para que Evaristo, el cantante de La Polla Records, sea investido como doctor honoris causa. ¿Por qué? Escuchad al gran sabio punky. Banqueros unos ladrones sin palanca y de día, políticos estafadores juegan a vivir de ti, fabricantes de armamento eso es jeta de cemento, las religiones calmantes y las bandas de uniforme, la droga publicitaria, delito premeditado y la estafa inmobiliaria, delincuencia es la vuestra asquerosos, delincuencia, vosotros hacéis la ley. En fin, los que crecimos en los 80 y nos educamos con La Polla Records sabemos más de lo que significa el garantismo que esos hipócritas católicos hijos del franquismo que gobiernan en este país. Adelante vídeo, por favor. Esta es una gran nación. Revuelta del fenopático, el hombre del desforcado, y todo para haber juzgado al telediario, y todo para haber juzgado al telediario. La asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras. ¡Ha decidido! ¡Mañana sol y buen tiempo! Por cierto, tengo que decir que con ninguna legislación en España en los últimos 30 años las mujeres se han visto privadas de libertad. Pero al margen de esa consideración, el aborto no es un derecho. Encadenarse para evitar un desahucio podría suponer una pena de cárcel de entre 1 y 4 años. Invadir un banco, como han hecho los yayoflautas en varias ocasiones, de 3 a 6 meses de prisión. La prisión permanente será para aquellos que, cumplida su pena, no han abdicado de sus intenciones de carácter terrorista. También puede llevar a la cárcel a los que saboteen medios de transporte público o servicios de telecomunicación como páginas web. En las manifestaciones ya no habrá desobediencia leve, solo resistencia. Tío, os veo, os admiro y sois los mejores. Os digo una cosa. Hoy habéis hecho una cosa muy importante. Adiós. Yo no querría esos órganos. En fin, magníficos los chavales del Frenopático. Como siempre, hoy tenemos una mesa de nivel, pero no puedo decir que muy plural. Parece que todos nuestros invitados del PSOE, del Partido Popular, se van de puente, así que hoy vamos a imitar a Intereconomía y vamos a dar mucha caña. Nos acompañan, en principio, a mi izquierda, en primer lugar, Erlan Ibarrondo, abogado, miembro de la Asociación Libre de Abogados, que repite en La Tuerca. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Te voy a pedir en 10 segundos un titular sobre lo que te parece a ti la reforma Gallardón. Sí, adelante. Pues sería el Código Penal hecho por los de arriba para aplicar a los de abajo y sobre todo que incurre en el mismo error el legislador, legislar a golpe de telediario, poniendo el acento en el simbolismo y no pues en la certeza o en el intento de eficacia. Muy gráfico, nos acompaña también Alberto Pradilla, corresponsal de Gara en Madrid, uno de los habituales del programa, al que le agradezco especialmente que haya venido porque ha hecho un enorme esfuerzo para estar aquí. Bienvenido a La Tuerca. Buenas noches. Tu titular, en 20 segundos. Pues la reforma del Código Penal, en el fondo, lo que hace es ampliar la legislación de excepción que se ha utilizado en Euskal Herria en un contexto de crisis estructural del Estado y en la forma termina convirtiendo a Ana Rosa Quintana en la fiscal general del Estado porque todos los endurecimientos de pena están motivados o por noticias o por alarma mediática o, como ya comentaba antes, por las desigualdades. Ana Rosa Quintana, fiscal general, un gran titular. Nos acompaña también Tania Sánchez, la diputada punk rocker en la Asamblea de Madrid, una de las habituales de La Tuerca. Bienvenida.
Gracias, fan de Evaristo. Tu titular, fan de Evaristo, no esperaba menos de ti. Tu titular en 20 segundos. Bueno, yo en la línea de lo que se está diciendo, yo creo que es una reforma del derecho penal simbólico, a golpe de lo que sale en los titulares, que esconde una dureza bastante difícil de casar con la Constitución sobre la criminalización de la protesta, obviamente en previsión de un otoño, de un avance, de un conflicto social en aumento. Van a por la protesta, muchas gracias Tania. Nos acompaña también Héctor Meleiro, estudiante de Ciencias Políticas, militante del colectivo universitario Contrapoder. Bienvenido a La Tuerca. Muchas gracias, Pablo. ¿Y tus 20 segundos de titular? Pues yo diría que en un momento en el que la calle lo que está pidiendo son más democracia, más libertades y más derechos sociales, el régimen decide blindarse, decide endurecer innecesariamente el Código Penal con el fin de criminalizar cualquier forma de protesta y, por supuesto, de gestionar unas luchas y unas protestas que les va a venir muy intensas en estos próximos años. Muchísimas gracias, Héctor. Y cierra la mesa de hoy Fabio Cortese, estudiante de Derecho de la Complutense, militante de la UEPEI, la Asociación Histórica de Izquierdas en la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias por volver a La Tuerca. A vosotros. Tu titular, en 20 segundos. Mi titular es que pues, con el endurecimiento del Código Penal, ¿no? con esta última reforma, no es solo sino la otra cara de la moneda de todas las políticas de austeridad, ¿no? y de socialización de las pérdidas para salir de la crisis, ¿no? De alguna forma es un reconocimiento tácito del fracaso de la consigna esta del Estado social y democrático de derecho, ¿no? Y que nos abre la puerta pues, a un proceso de ruptura constitucional. Muchísimas gracias, Fabio. Os voy a empezar con una pregunta muy abierta, es si estamos más seguros con este Código Penal, y recuerdo a los espectadores que pueden llamar, van a estar los micrófonos abiertos al 91 360 0072, repito, 91 360 0072. Empiezo contigo, Erlanz. ¿Estamos más seguros con el Código Penal que quiere Gallardón? Yo rotundamente pienso que no. Creo que los causantes de los mayores hechos delictivos en los últimos años han sido grandes banqueros, políticos, estafadores profesionales, promotores inmobiliarios, y si os fijáis en la reforma del Código Penal no dice absolutamente nada de todas esas personas que de verdad son los que... No hay que olvidar que el Código Penal lo que hace es, en teoría, proteger bienes jurídicos. Los bienes jurídicos son de los que nos dotamos toda la ciudadanía y en principio esos son los que hay que proteger. Son aquellas cuestiones esenciales que necesitan esa defensa por si se ven rotos o se prevé que se puedan romper. Entonces, el problema es que quién es el que conceptúa esos bienes jurídicos y los incorpora al Código Penal. Pues al final lo que los hacen son las élites políticas que están bastante alejadas del común del ciudadano y evidentemente defienden a sus grupos de poder. No es casualidad que la reforma del Código Penal vaya encaminada a modificar el delito de atentado, a modificar el delito de desórdenes públicos, a tipificar otras formas de desórdenes públicos y que no se diga absolutamente nada de los grandes provocadores de esta crisis y de las personas que han provocado la mayoría de los delitos que realmente han tenido una trascendencia social. De esas personas el Código Penal no modifica absolutamente nada. Por eso decía que es el Código Penal hecho por los ricos para aplicar sin duda a los pobres. Por eso yo creo que al común del ciudadano de seguridad ninguna, porque ni banqueros, ni políticos, ni estafadores profesionales, a eso no les afecta nada la reforma del Código Penal. Bueno, no solo no se les afecta, sino que se les ha amnistiado, o sea, ha habido una amnistía fiscal previa, es decir, o sea, se les premia, se les ha permitido durante toda esta época, durante varios meses, blanquear todo lo que se ha estado defraudando. Y yo creo que tiene dos partes, ¿no? la reforma del Código Penal. Por una parte es esa de titular, que está toda vinculada a la cadena perpetua. Por una parte, cadena perpetua en relación con el conflicto vasco, una cadena perpetua además sin eficiencia práctica, porque ya la legislación española contempla los 40 años efectivos. Luego, por otra parte, está esa legislación, que digo yo, de Twitter, de los programas de Ana Rosa, del escándalo, que en realidad... Es decir, yo entiendo que hay un sufrimiento terrible en las personas que han sufrido casos horribles, ¿no? Pero ¿cuántos podemos...? Es que conocemos los nombres y apellidos de las víctimas que han sufrido esos horribles crímenes, ¿no? Con lo cual, legislar a golpe de titular y escándalo, pues es terrible. Pero luego, por otra parte, sí que tiene eficiencia, o sí que se va a notar, por una parte, en el incremento de las penas por delitos de hurto.
Es decir, no solo es por delitos relacionados con la protesta, sino también con delitos relacionados con la pobreza. Claro. Entonces, por una parte se ha conseguido ese titular fácil, que yo creo que también está muy vinculado a la figura de Gallardón, que en un ministerio con poco poder político ha ido creciéndose y ha ido, pues bueno, dentro de la crisis interna que hay el PP, dentro del PP se ha ido ubicando dentro de la ladura. Y por otra parte, pues que va a tener eficacia tanto contra los más pobres como contra quienes se organicen, además de una forma previsora, ¿no? Es decir, antes de que empiecen las manifestaciones a desbordarse, pongo una línea roja, ¿no? Yo creo que lo que cambia, lo estaba diciendo Erlán también, ¿no? Lo que va a estar más seguro, desde luego, es todo lo que tiene que ver con los bienes materiales, con la propiedad y con la riqueza. Y lo que va a estar mucho más inseguro es todo lo que tiene que ver con las garantías fundamentales de la Constitución. O sea, a mí me parece que se ha dicho también, o sea, es un nuevo golpe más. Yo creo que toda la legislación del Partido Popular en este tiempo de crisis camina a romper el orden constitucional que nos hemos dotado en este tiempo, y esto es un golpe más, ¿no? A todos los niveles, también en política de reinserción y reeducación, en la misma filosofía política. Y yo creo que hay cosas que son graves, ¿no? Y que son oportunidades perdidas. O sea, cuando se decide legislar a golpe de Twitter, también se puede legislar a golpe del escándalo que le supone a todo el mundo que estén echando a la gente de sus casas, y eso no se hace, sino que se hace lo contrario, claro, que es garantizar a los acreedores, garantizar la ejecución de los desahucios y de todo lo que tenga que ver con la protección de la propiedad privada. Y a mí lo que me parece, lo ha dicho Alberto, creo que es una de las claves que hay que empezar a interpretar. En el Partido Popular hay gente que está más preocupada de su futuro político que del futuro de este país, y Gallardón es una de esas personas. Interesante, Héctor. Efectivamente estoy de acuerdo con la tónica general. Creo que la reforma que pretende Gallardón es reaccionaria, porque tiende a endurecer los delitos normalmente cometidos por los pobres, ya sea por necesidad o por lo que sea, y deja intacto los delitos que en realidad nos han llevado a esta crisis, que son los de los ricos, desde la corrupción en los bancos, en la clase política y demás. Creo que efectivamente, como insinuabas en la pregunta, la reforma parte de una asunción que creo que es errónea, que es que endurecer las penas supone reducir los delitos, es decir, que como un efecto de disuasión, cuando yo sinceramente creo que esto es totalmente mentira y me parece más propio de sistemas dictatoriales que de modelos democráticos de sociedad. Y por otra parte, creo que o sea, que cualquier persona entiende que cuando hay un problema lo que hay que ir es a las causas de ese problema. Entendemos que cuando las personas roban o cuando las personas hurtan o hacen robos menores, las causas es un desigual reparto de la riqueza, la miseria y la exclusión social. Entendemos que los asesinatos de género, las causas, entiendo yo que son la educación, no solo la de la escuela, sino la de la televisión, y yo creo que por polemizar un poco y terminar así un poco duro, creo que lo que debería haber que ilegalizar son programas bazofia asquerosos, realities como Gandía Shore o yo que sé, Gran Hermano, que enseñan y reproducen modelos de cómo ser hombre y cómo ser mujer, que llevan asesinatos horribles, como pueden ser los que usa el ministro para legislar en este sentido. Por lo tanto... Gracias. Fabio. Sí, pues también en la tónica general. Además, lo que comentaba antes Alberto, el tema de todo el tema de legislar a golpe de Twitter, es que viene incluido hasta la exposición de motivos de la ley, ¿no? Se señala justo al principio que este anteproyecto de reforma del Código Penal viene precedido por la importante trascendencia del debate en la opinión pública, ¿no? Lo viene a justificar de alguna forma en una opinión pública que el mismo gobierno se cree a sí mismo, ¿no? De alguna forma completamente referenciada y que no tiene nada que ver con los conflictos y con la crisis que está afectando a las de abajo, ¿no? Creo en este sentido también que es importante, pues eso, señalar políticamente todas las contradicciones que está habiendo, ¿no? con el tema legal en general,
porque aquí quien se puede saltar la ley, evidentemente, pues son los indultados por Gallardón, los 4 indultados por Gallardón, es la policía quien se salta sistemáticamente la ley. Entonces aquí hay una ley que solo vale para cierta élite y ciertos privilegiados, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que incidir, ¿no? Y ya por terminar, ¿no? También la cuestión es interesante también analizar el resto de patas, de las que creo que el Código Penal es solo una, de criminalización de toda la protesta y de los movimientos sociales, ¿no? Pues estaría la pata del Código Penal, la pata, por así decirlo, del Poder Ejecutivo, que sería la policía, ¿no? y el Ejército, si se quiere, la pata del Poder Judicial, de la Audiencia Nacional en concreto, sobre todo, ¿no? como órgano judicial que desciende del franquismo, y luego la cuarta pata esencial es la de los medios de comunicación, ¿no? Y ahí tenemos que incidir y plantear, creo yo, que luego podemos abrir el debate, ¿no? Sobre una alternativa, ¿no? De alguna forma no podemos solo lamentarnos de esta reforma del Código Penal, sino insertar también nuestro proyecto de Código Penal que engarza con un proyecto de alternativa social, ¿no? Solo por citar el dato, que es un tanto desconocido, que de alguna forma en los años 80 el grupo parlamentario del Partido Comunista y el PSUV hizo incluso un proyecto alternativo de Código Penal, un proyecto alternativo entero de Código Penal, que evidentemente no se aprobó, pero que está ahí, ¿no? Que hay que trabajar por esa vía también de la alternativa. Ahí recuerdo... Como vamos a estar de acuerdo generalmente, entonces, por no citar al señor Lobo, yo creo que, o sea, más allá de analizar todo lo que es malo de esta ley, que es mucho, creo que hay que decir si el Partido Popular y CiU, que ha estado insistiendo durante toda la legislatura, probablemente con mucha más insistencia que el propio PP, si lo utilizan es porque es efectivo, es decir, es porque ha tenido beneficios en otros momentos, porque por una parte genera contradicciones, es decir, por mucho que la gente salga a la calle, no es lo mismo cuando te pongan una multa de 300 euros que pasa a 500, que pasa a 3.000, y probablemente diga alguien, joder, ¿y hasta cuándo? Puedes empezar a poner fondos, pero llega un momento en el que el bolsillo es un castigo. Y luego, por otra parte, también es una manera de generar dudas, distensiones, problemas, por ejemplo, a la hora de la utilización de la violencia legítima o no frente al Estado, a la hora de qué es violencia, qué no, si carga la policía, hacia dónde vamos a mirar hacia quien se enfrenta legítimamente a un uniformado, o vamos a mirar a la policía, porque bueno, pues con estas reformas legales muchas veces también busca generar las grietas, ¿no? Entonces me parece mucho más interesante hablar de cuáles son las líneas rojas que no se pueden permitir cruzar. Claro, es que esto es, hay una cosa, ahora os doy, recordaba lo que decías cuando hablabas de la propuesta del PSUV y del PC, iba a decir que yo recuerdo, no lo recuerdo porque era muy pequeño, yo leí que después del 23F, Lister, que todavía estaba vivo, dijo que se aplique el Código Penal Militar. El Código Penal Militar en España establece la pena de muerte y está para casos de alta traición como lo que ha ocurrido, que fusilen a Tejero y a los responsables del golpe. Y vimos todo lo contrario, ¿no? Es decir, como se trata de aplicar mano dura, que se aplique mano dura por alta traición, sacar divisas de un país es alta traición. Pero aquí, volviendo a lo del principio, hay una cosa que a mí me asusta. Cuando decía populismo punitivo, el populismo es siempre un movimiento ganador, es decir, si decimos que se trata de populismo punitivo es que les va muy bien, es que es de una eficacia tremenda que aparezca el padre de una niña violada, que lo reciban las autoridades políticas y le diga no se preocupe usted, señor, que vamos a legislar para que a este tipo se pudra en la cárcel, o incluso el debate que se abrió con lo de Marta del Castillo sobre la tortura. Es decir, de cómo parece claro que han sido ellos, así que se les torture para que confiesen dónde está el cadáver, porque estas medidas, estas garantías al detenido lo que está implicando es que a estos asesinos no se les pueda condenar. El problema aquí, que lo planteaba Fabio, es cómo respondemos. Porque cualquier persona con una cierta instrucción sabe que la cadena perpetua o la severidad de la pena no sirve para reducir los problemas del delito. Pero claro, hay una serie de bajas pasiones a nivel social, que es uno de los temas en los que la izquierda tiene muy difícil enfrentarse con su discurso al populismo punitivo del poder. Yo creo, primero, cualquier código penal es un fracaso de la sociedad. Eso es evidente. Tener que llegar a aplicar una pena a alguien es un fracaso de toda la sociedad. Entonces, yo estaba de acuerdo con lo que decía el compañero. Medidas predelictivas y no postdelictivas. O sea, es algo esencial, una esencia del neoliberalismo,
ser retributivos con la pena. O sea, la pena solo tiene un fin retributivo, es decir, que el condenado pague por lo que ha hecho. Entonces, todos estos argumentos que tenemos en la Constitución de resocializar, reinsertar, yo creo que sería más honesto por parte del operador legislativo que dijese claramente, oiga, no vamos a reinsertar a nadie. Nuestro fin es simplemente inocuar al delincuente, meterlo en prisión durante 40 o 50 años y que no vuelva a salir de la cárcel. De manera que la reinserción y la resocialización, como está hoy aquí, evidentemente con una pena de 40 años, y luego, que no habéis hablado de eso y que luego podemos hablar, de otros 10 años de una especie de libertad vigilada que no se basa en la culpabilidad, que es la esencia del ordenamiento penal, es la pena por la culpabilidad, no por la prognosis de un futuro peligroso. O sea, eso no puede existir en un ordenamiento penal, eso sería una medida de seguridad. Entonces, esto que se ha hecho, además de saltarse el ordenamiento penal, es basarse no en la culpabilidad, sino en la peligrosidad, con lo cual podemos engarzarlo, concatenarlo con aquella ley de vagos y maleantes que había en tiempos pretéritos y que, sin embargo, parece que está bastante actualidad. Yo, con relación a lo que decías, yo creo que no hay que olvidar, y está un poco en la base de lo que estamos todos diciendo, el contexto social en el que se aplica el Código Penal. No podemos descontextualizar por qué se aplica este ordenamiento penal justo ahora. Es evidente que con un 25% de paro, el otro día dijeron más de 1 millón de personas que ningún familiar tiene ningún ingreso, es evidente que la conflictividad social está a la orden del día, y el hecho de que por un lado las faltas contra el patrimonio desaparezcan, en teoría, no sé lo que pasará en un futuro, y queden engarzadas como un delito, es algo bastante a tener en cuenta, porque el común del ciudadano que va a robar, que hurta una barra de pan, esto ya va a ser un delito, eso es bastante importante. Por eso hablábamos de la legislación de excepción para con los nadie, para con los pobres. Y por otro lado, en este contexto, evidentemente, de protesta generalizada, no es baladí el hecho de que se haya reformado precisamente y se haya endurecido esto. O sea, esto es todo, forma parte de un mismo contexto social. Y también, y termino ya, hay que concatenarlo también con el hecho de las limitaciones a todo lo que tenga que ver con lo público, enseñanza, sanidad. Y otra cosa muy importante, por lo menos para los que ejercemos la profesión de abogado, es el problema de la justicia gratuita, la desaparición de los servicios de orientación jurídica, las cada vez más dificultades para que el abogado de oficio pueda tener, y otro tema importante que dejo aquí, las tasas judiciales que van a impedir al común del ciudadano, a los nadie, a los de abajo, poder asistir o poder tener un derecho a un acceso de la justicia. Eso es muy importante. Creo que va todo conectado y que al final tendrá problemas el común del ciudadano para poder acceder a la justicia. Yo, conectando un poco siguiendo con lo que ha empezado Erland, ¿no? Y conectando las líneas rojas de las que hablaba Alberto y lo que planteabas tú, Pablo, el problema fundamental que nosotros estamos, creo, debatiendo y que deberíamos empezar a dejar de lamentarnos, como decía también Fabio, y a poner encima de la mesa una alternativa, es que de lo que estamos hablando no es de a cuántos asesinos de pobres mujeres violadas se va a poder condenar con este Código Penal, sino de qué proyecto de país se está construyendo por vía de la excepcionalidad legislativa que ahora viene con el Código Penal. Proyecto de país que ni tiene derechos fundamentales porque no están garantizados ni por el Estado, desde el punto de vista de los servicios, de la educación, la sanidad, los elementos fundamentales que le permiten a todo el mundo tener acceso a derechos básicos, pero que además en el ejercicio, si limitan un poco con los intereses del gobierno que no del país, son condenados, ¿no? O sea, que cuando tú quieres protestar o quieres ejercer tu derecho de libertad, de alguna manera en el Código Penal lo que se hace es criminalizarlo. Esto, que enlaza también con lo que ha dicho Héctor Meleiro, es un planteamiento del modelo de sociedad que se está construyendo, dónde queremos ir y cuál es nuestra alternativa y cómo la introducimos, porque el modelo del populismo está ahí, es de éxito, y es de éxito porque hay un sistema cultural que acompaña ese modelo de éxito, y cómo retomamos un discurso en el que para tener unos derechos fundamentales y un Estado de Derecho y no situarnos en posiciones donde o tienes dinero o no vas a tener accesos a determinadas situaciones, y así de sencillo es, o hay una resistencia a las decisiones que se están tomando y una alternativa a eso, o no será posible pararlo. O sea, que este es un poco, para mí, la gravedad que lo limitan en la capacidad de llevar a la cárcel a todo aquel que diga vamos a protestar contra el modelo, el proyecto de país que se quiere imponer, un proyecto de país en el que o tienes dinero o no tendrás derechos. Y yo creo que es muy grave lo que comentaba también Erland, ¿no? En un país donde empieza a haber informes de niveles de pobreza de hace muchísimos años, que el hurto
se convierta en un delito y no en una falta, es una situación de desesperación, de decir, o te vas a la cárcel o mueres de hambre. Voy a ver si podemos ir preparando la entrevista que teníamos a Ramón Sáez, a un juez que yo creo que puede ser muy interesante. Según los datos que tengo yo aquí, España es el país de la Unión Europea con una tasa de población penitenciaria mayor, con 70.472 personas, y hay varios penalistas de reconocido prestigio que señalan que el nuestro es uno de los códigos penales más duros de la UE. ¿Vamos hacia un modelo de cárceles latinoamericanas? Yo pienso que, sobre todo, es importante saber quién es el legislador, o sea, para quién trabaja el legislador. La organización que tiene una mayoría parlamentaria ahora, o que la ha tenido en momentos pretéritos, se basa todo en el mismo. ¿Quién es el que legisla? El que legisla no es el ciudadano, legislan los grupos de presión. Los grupos de presión lo que quieren es más seguridad, más seguridad. Todo el día, constantemente, en los medios de comunicación oímos la palabra seguridad, seguridad, seguridad. Se queda en el imaginario colectivo la palabra seguridad, y parece que, por eso hablamos del derecho penal simbólico. Esto es lo que hace aquí. Lo que nos hace es que quien legisla es verdad son grupos de presión. Pues me viene a la memoria, durante los últimos años hemos oído mucho hablar de los joyeros que hablan, es que me roban y salen. Bueno, pues ya está especificado el butrón como un agravante. Quiero decir, el hecho de que haya más punición no es algo que el ciudadano por sí mismo quiera, sino que es los grupos de presión, que son los que incitan al legislador al final a que realice las modificaciones del Código Penal. O sea, pero es un modelo de seguridad entendido como, pues bueno, como Nueva Orleans después de Huracán Katrina, es decir, hombres armados protegiendo zonas inaccesibles. Seguridad no entendido como va a haber sanidad para todos, educación, programas sociales, programas de trabajo con menores en situación de riesgo. No, eso no tiene nada que ver con la seguridad. La seguridad es tipos cachas con pistolas grandes, mucha policía. Porque además es una vuelta atrás, a que yo creo que en este país en los últimos 20 años se había avanzado en entender que, se había avanzado en muchos aspectos, Alberto, en entender que la intervención preventiva sobre el delito es más efectiva que la pena. Sí, yo diría en las redadas preventivas, pero bueno. Es que no te hablo, en el delito social, sí. Claro, o sea, te hablo de la intervención, lo que tiene que ver con el Estado social, no de la parte política, de criminalización, pero lo que tiene que ver con el Estado social a muchísimos niveles. Se había entendido que una política social efectiva y que invierte es preventiva de delito. Otra cosa es que fuese más o menos efectiva, pero es más efectiva. Eso vuelve para atrás, y teniendo en cuenta que somos el país con más presos y que además la mayor parte de ellos tienen vinculación o con delitos menores, con tráfico de drogas, o sea, con un modelo de sociedad en el que hay un problema social de relación, no, o sea, al final el planteamiento es de voy a encerrar lo que me molesta, es decir, me molesta socialmente y lo encierro. A mí la verdad es que en relación a lo que decías del populismo punitivo, a mí no me da miedo el populismo en sí, a mí me da miedo el populismo que se pone al servicio de los ricos. Por lo tanto, yo creo que en relación también a lo que decía Fabio, cuando no tenemos realmente ni siquiera una alternativa de poder, difícilmente podemos plantear una alternativa de Código Penal. Sería lo ideal, me encantaría. Sin embargo, no lo veo factible con una mayoría absoluta que usa el Partido Popular como si fuese un rodillo al Parlamento, por lo tanto, difícilmente, aunque coincido al 100% contigo. Es peligroso que esto dé votos, sí, lo es, aunque habría que ver hasta qué punto esto da votos al Partido Popular o realmente refuerza los votos que ya tiene, porque a mí me da que esto que tú llamas populismo punitivo, vengativo, el tema de que haya una persona que ha sufrido un trauma porque han violado a su hija y la han asesinado, pida la pena de muerte, me parece realmente algo propiamente de derechas, no me parece en absoluto progresista, y creo que habría que ver eso hasta qué punto da votos, aumenta los votos o refuerza los que ya tiene. Creo que en el fondo usar digamos, el meter estas cuestiones polémicas de la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad, claramente vinculados a casos que han tenido un amplio eco mediático, sin embargo no creo que tengan una relevancia tan fuerte. Creo que consiste en, yo pongo esto porque parece que
la comunidad política, bueno, hay personas que lo demandan, sin embargo lo uso como ariete que detrás en realidad lo que va es lo que yo considero que es peligroso, que es este establecimiento y este desplazamiento de unas líneas rojas de las libertades y los derechos y las garantías de los ciudadanos, como puede ser el libre derecho a difundir manifestaciones o a participar en ellas. Creo que es esto lo verdaderamente peligroso y no la cadena perpetua, que estoy de acuerdo que es una cosa que no debería existir en nuestro Código Penal, principalmente porque no disminuye los delitos en ningún caso. Fabio, Tania, y pasamos a Vidi y volvemos con Alberto. Vale, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con esto último que ha comentado Héctor, ¿no? Sobre la diferencia entre lo simbólico y lo que realmente va a tener eficacia, pero sobre la cuestión de si esto refuerza o no a la base social del Partido Popular. Claro que puede que tienda a reforzarla, pero es que lo que tenemos que plantearnos, ¿no? desde abajo, desde la izquierda, es pelear esa base social, ¿no? Es pelear ese caldo de cultivo de trabajadores que votan sistemáticamente al Partido Popular, ¿no? Y por eso es central también pelear hegemónicamente esta cuestión de la cuestión punitiva y penal, ¿no? Y hay un poco, pues, o sea, la cuestión a pelear sería desplazar un poco el eje, ¿no? Como se ha señalado aquí, ¿no? De poner un eje mucho más claro político de los de arriba y de los de abajo, ¿no? En esta reforma del Código Penal, y no tanto de proteger a unas víctimas, ¿no? Que es a lo que tiende esta reforma del Código Penal, ¿no? De volver de alguna forma la autotutela a lo que llamamos justicia privada, ¿no? Porque es muy curioso, pero hay un punto justo que se ha comentado muy poco en los medios de desinformación, pero como La Tuerca es un medio de información, de verdad, lo comentamos, que junto a este anteproyecto de reforma del Código Penal se ha presentado un informe sobre el Estatuto de la Víctima, ¿no? Que es algo que no había hasta ahora, y este informe, este Estatuto de la Víctima que propone el Partido Popular, plantea que, bueno, que si es verdad que se mantiene la naturaleza estatal de la ejecución penal, pues se plantean en los casos más graves, ¿no? Teniendo muy presente pues los casos mediáticos más importantes, vías para que las propias víctimas pues puedan interceder ante, y es que mátalo tú mismo. Claro, ¿no? Claro, es muy curioso, dice, puedan recurrir ante decisiones de especial trascendencia que se adopten, como la concesión de la libertad condicional. O sea, esa es una decisión de un juez. Claro. Y es lo que quiere, pues, Tania, y pasamos a vídeo. No, yo por intentar polemizar un poco, porque estamos de acuerdo en todo, vamos a ver si conseguimos calentarnos con lo que ha dicho Héctor. Yo no creo que haya que hacer un debate si la cadena perpetua o la cadena de muerte es un concepto de derechas o es un concepto de izquierdas o progresista. Yo lo que creo es que hay que asumir que con este tipo de reformas que se están produciendo a nosotros nos han robado los conceptos fundamentales sobre los que se construye la democracia, y uno de ellos es la justicia, y hemos dejado de tener una justicia basada en un ordenamiento común donde se aplican leyes de manera objetiva, equilibrada y de acuerdo a los consensos sociales, para tener una justicia que sirve o ha de servir para la venganza de las víctimas de quien legisla, de sus víctimas, porque de eso también podemos debatir, de a qué víctimas se les está queriendo hacer justicia y a qué víctimas no. Y yo creo que es el debate, es decir, este modelo de Código Penal convierte al Estado, y es una cosa muy grave, al aparato de justicia, en el ejecutor de la venganza del ojo por ojo. Y rompe la ya que estamos polemizando, vale, yo creo que viene bien que en el fondo estoy de acuerdo contigo, Tania, sin embargo, creo que lo que has planteado de nos están robando el concepto de, o sea, no sé cómo lo has planteado, están eliminando el concepto de justicia. Es que la cuestión es que justicia es una palabra que no significa nada, que tendencialmente no significa nada, y históricamente diferentes proyectos que son antagónicos han sido capaces de hacer pasar por justicia esto. ¿Vale? Por lo tanto, efectivamente, nos lo están robando. O sea, sin embargo, se sigue llamando justicia, la gente lo entiende como que es justicia, y de hecho demanda que la justicia sea el ojo por ojo. Y efectivamente, eso es una lucha en absoluto que está en las instituciones, está abajo. Pero la base de la democracia y de los sistemas avanzados democráticos es que la justicia no es eso. Pero es que democracia es otro de esos conceptos que entiendo que son tendencialmente vacíos. Efectivamente, pero es que no son tendencialmente vacíos, son conceptos que están que responden a proyectos de sociedad, y por tanto asumamos que el proyecto de sociedad...
política en última instancia es pelear por el significado de los conceptos, por tanto, significa la democracia, pues a eso me refiero, o sea, que no se trata de decir, yo no sé si es progresista o de derechas que si matan a mi hermana yo quiera que la maten. Yo creo que es una reacción normal en un ser humano. Lo que sí creo es que el Estado no debe respaldarme en mi deseo, bueno, no debe hacerlo cumplir. Perdona, Tania, vamos a pasar a vídeo. Hemos entrevistado a Ramón Sáez, estuvo Pablo Gabandé con él, un juez, ya hemos entrevistado a curas, a jueces, a gente de la derecha. Para completar los poderes fácticos a la tuerca solamente nos falta entrevistar a un militar y entrevistar a un banquero, pero todo llegará. Adelante, vídeo, por favor. ¿Habéis entrevistado a un cura? Bueno, no solamente en España, sino en el sistema, podemos decir, en el sistema judicial y en el sistema cultural y político en el que vivimos, el derecho penal fundamentalmente está construido para perseguir delitos sencillos, delitos que se corresponden con una violencia subjetiva, y por lo tanto son los delitos que cometen pues los débiles, los subalternos, los oprimidos. Son delitos contra la propiedad, son delitos de lesiones, son delitos, evidentemente, son hechos que causan un daño a otro. Pero, sin embargo, tanto la propia conceptualización del derecho penal como el propio funcionamiento del sistema judicial y del sistema policial determinan que hay determinados delitos que son delitos sobre bienes abstractos, como pueden ser, o sobre intereses generales, como puede ser la hacienda pública, el fraude fiscal, donde no hay una víctima concreta, sino que el perjudicado es el Estado, pero a través del Estado lo que se priva es a las instituciones de una recaudación básica para realizar políticas sociales y por tanto para sostener los servicios públicos. Pues bien, respecto a ello hay un déficit tanto desde los conceptos del derecho penal como desde la propia aplicación del sistema judicial. Solamente hay que ver del sistema judicial penal, solo hay que ver quiénes están en las cárceles. La población penitenciaria en nuestro país y en los países de nuestro entorno demuestra una alta inequidad, es decir, una alta desigualdad. Fundamentalmente son perseguidos por el sistema penal los pobres, los menesterosos. Nuestras cárceles están llenas de personas de los países del sur, de personas de color, de pobres, y sin embargo la gran criminalidad que afrontan esos que operan en lo que se llama los mercados, en el sistema financiero, que han perjudicado y han generado una situación crítica en la que se está poniendo en cuestión servicios y valores básicos como son la salud de las personas, el acceso a la educación o la propia vivienda, no son atrapados por el sistema de persecución penal y están, por lo tanto, infrarrepresentados en lo que es la población penitenciaria. Bueno, el problema es el del indulto, ¿no? El indulto significa que el Estado, el Gobierno, tiene una capacidad de anular lo que ha determinado la justicia. Que además se utilice en una clave para extinguir responsabilidad penal ya decidida o ya declarada por los tribunales respecto a delitos cuestionables o delitos que cometen los poderosos, pues yo creo que eso lo que es otra señal de la inequidad del sistema de justicia penal y de todo el sistema penal. Los derechos y las libertades son vulnerables, en ese sentido son frágiles. Los derechos se conquistan y los derechos son fruto, no son otorgados, sino son fruto de luchas y reconocimientos de generaciones y generaciones, y por lo tanto el Estado democrático, el Estado constitucional, lo que tiene que hacer es preservar y proteger el ejercicio de los derechos y de las libertades. Problemas posiblemente históricos determinan una falta de reconocimiento, una falta de valorización y una falta de respeto hacia el ejercicio de derechos y libertades, y hay determinadas prácticas cuando se intenta regular o cuando se intenta reprimir el ejercicio de las libertades que son auténticamente disuasivas y son devastadoras para generar el clima suficiente de tranquilidad para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la crítica política, su derecho a la disidencia, que es el fundamento y la base de una sociedad plural y por lo tanto de una sociedad democrática. Es decir, que el derecho penal no debe de utilizarse en ningún caso para reprimir la protesta, pero el derecho penal debe de proteger el ejercicio de los derechos fundamentales, como son el derecho de reunión, el derecho de crítica política o el derecho de libre expresión de las ideas. Bueno, estábamos bromeando, acabo de entrar, de qué puede ser peor si un diputado, un abogado, un periodista. Alberto quería intervenir.
Bueno, yo con el tema de lo de la cárcel y de cuántos años, no sé qué, es que llevamos un montón de años con una historia que aparece siempre en los medios, ¿no? De solo ha cumplido no sé cuántos. O sea, y no nos damos cuenta que la vida de un ser humano generalmente dura 80 años y solo ha cumplido 20 y ya estás hablando de un cuarto de la vida. Y claro, se ha estado alimentando un discurso que a mí me recuerda mucho a los Simpson cuando entran en la plaza todos con hogueras y sacrifiquémoslo a nuestro Dios. O sea, se ha generado una política de la venganza. Eso, lo que comentabas de la víctima, o sea, la víctima, con todo el respeto por su dolor, no puede decidir sobre quién ha... Es que eso es, o sea, es volver, pues eso, a la plaza pública y a la lapidación, ¿no? Sí. Y luego, en el término político, es decir, que yo creo que al final esto han sido titulares que ha estado buscando Gallardón para ubicarse en una pugna que tiene con Jorge Fernández Díaz, pero en el término político me parece que hay que hablar también de cuestiones prácticas, es decir, hasta ahora la aplicación de estas leyes de excepción en Madrid, en el Estado español, ha empezado a llegar, me refiero a Madrid exactamente por lo del 25S, ¿no? Gente citada en la Audiencia Nacional, gente a la que ya se le pide por asociación ilícita, o bueno, es decir, que se ha subido un poco el peldaño, ¿no? Y cuando eso llegue a la práctica, es decir, ¿cuándo vamos a ver a una persona entrar en la cárcel por parar un desahucio? ¿Cuándo vamos a ver a una persona para ir a la cárcel por una manifestación ilegal? O por sacar carritos de un supermercado. Entonces, creo que como de la misma manera que el Estado lleva preparando, desde que el PP llegó al gobierno, lleva preparando este terreno, porque, bueno, Puig ya dijo que había que forzar las leyes, cuando fue la huelga general, creo, sí, Fernández Díaz ya dijo que es que, claro, no podía meterlos a la cárcel porque la ley no daba, entonces habría que, y es cuando se empezó este debate, pues creo que también habrá que plantearnos cómo, es decir, cómo va a ser la respuesta en términos antirrepresivos y de legitimación de la movilización, de todo tipo de movilización. Bueno, si quieres. Yo con relación a esto y con ejemplos prácticos, porque yo como he tenido el orgullo de defender del 25S, tanto detenidos de la manifestación como de los supuestos promotores de la manifestación anterior, y quizás es la primera vez que aquí en Madrid, o sea en Castilla, pero en concreto en Madrid, nos toca el hecho de que la gente vaya a la Audiencia Nacional. Yo creo que es lo que se está haciendo con este Código Penal es facilitar las posibilidades que tenía el fiscal para determinadas cosas. Os hablo desde un operador jurídico del día a día. En una manifestación a alguien le detienen, el fiscal, sabéis que depende de un principio de jerarquía, el fiscal general del Estado, que depende del gobierno, da la instrucción, oiga, pues a estos pídales prisión. Y entonces había veces en el que el fiscal, pues aunque quisiese, se veía abocado a no poder pedir la prisión porque el Código Penal no le permitía. Pero con estas modificaciones legislativas, y vamos por eso que manifestabas tú, vamos encaminándoos a que, oiga, es que este señor se ha encerrado en un local público. Sí, pero no está tipificado. No, oiga, ahora sí, está tipificado, lleva esta pena. Oiga, es que este señor ha tirado una piedra en una manifestación, ya, pero es que la pena difícilmente puede superar los 2 años. No, oiga, que es que ahora supera los 4 años y medio. Es que atentado y desórdenes públicos sumando las dos, atentado y desórdenes públicos sumando las dos en una manifestación puede llevar aparejado 9 años de prisión. Con lo cual el fiscal me puede pedir perfectamente prisión. Y no quiero ser futurólogo, pero puede ser que lo que no se ha podido hasta ahora, os lo digo por la experiencia profesional del día a día, hasta ahora los jueces no han adoptado la prisión preventiva en según qué casos, puede llegar que con este Código Penal pueda perfectamente llegarse a ese día en el que la gente entre a prisión por ir a una manifestación, por parar un desahucio, y va todo interrelacionado con ese contexto social que llevamos. O sea que es hora de intentar frenar. Yo no sé si con las enmiendas parlamentarias alguien lo podrá frenar, pero si no, ganar unas está complicado. elecciones no está mal para frenar estas cosas. Yo creo que al final la clave es eso, o sea, que le dices, frenar una reforma, cualquier reforma que está haciendo este gobierno, que es, lo decía también Héctor, que es a golpe de rodillo, de llego al Parlamento y legislo, ni siquiera lo debato, o sea, que lo apruebo un viernes y chimpún. Yo creo que hay que ser realistas y decir, esto no se para si no hay un cambio de poder, ya está, no se para si no hay un cambio de poder, y no hay un cambio de poder si no hay una ruptura con esa lógica de la que estábamos hablando, que es que a la gente le parece bien. Claro, pero antes del cambio de poder va a haber manifestaciones, es decir, antes de que claro, va a haber manifestaciones, claro, es decir, ¿y qué va a pasar? vas a tener ¿Y qué va a pasar? Claro, pues ¿qué va a pasar? Sobre todo, a mí a veces no va a pasar nada, que ese es el problema. O sea, lo que va a pasar es que la gente va a empezar a decir no vayas porque es peligroso, y vamos a la época de es que es mejor no meterse en política. No, pero bueno, clandestinizar es un error, es decir, al final lo que ellos usan... Que os lo digan a vosotros. O sea, clandestinizar, claro,
yo creo que lo importante es tejer una red de solidaridad y de apoyo. Es decir, en Euskal Herria llevan deteniendo a jóvenes por hacer política, bueno, jóvenes y no jóvenes, durante muchos años. Entonces, el otro día leí además en el libro de Otegi que explicaba cómo habían decidido seguir, o sea, no caer en la clandestinización del partido, precisamente porque eso es lo que busca el Estado, ¿no? Claro. Entonces, claro, si entras en esa lógica de no vayas, yo creo que tiene que haber una defensa activa, claro, y un apoyo tanto a detenidos como detenidas. Pero en los mismos términos que ahora se fuerza, y yo veía ahí los apuntes de Erlanz que ponía por ahí en un artículo Metro, ¿no? Que uno de los códigos que cambia lo que permite es que la gente que participó de la acción de toma el metro, que es una acción de desobediencia y tal, ahora pues le puede pedir cárcel, y que era lo que decías tú, eres ahí donde pedían la flexibilización, de decir no, es que no tiene flexibilidad como para poder hacerlo. Pero me he perdido. Yo creo que estoy de acuerdo en que esta reforma consiste en blindar el régimen y dar más herramientas a los fiscales para imponer cárcel por este tipo de cosas. Pero, y lanzo una pregunta, ¿no creéis que por ahora le resulta más fácil y más eficaz al régimen una represión de baja intensidad, claro, a base de multas? Sí, claro, porque es que se le lía parda cuando unas personas que están convocando una manifestación que se prevé y que se pretende pacífica les están citando en la Audiencia Nacional. Yo creo que eso pierde legitimidad, erosiona el régimen. Pero eso es la primera vez. Sí, a la vez 100, que recupera el hilo, a la vez 100 ya no es noticia y ya no importa a nadie. Pero a donde quería ir es, de la misma manera que los marcos legales que teníamos hasta la fecha se forzaban de tal manera que permitiese la desobediencia civil, que no hay más vía que esa. Y claro, pues hay otro marco en el que los márgenes de eso son más complejos, son más complicados. Pero entonces habrá que coger el toro por los cuernos y decir, si no hay margen para la desobediencia civil, no hay margen para la desobediencia civil, porque hay una serie de discursos que se han hecho hegemónicos entre los propios movimientos, que es como de no, y con las manos arriba, y la protesta siempre, y eso lo determina el contexto. Hay momentos en los que es absolutamente contraproducente intensificar el conflicto, pero hay otros momentos en los que es precisamente ese escenario en el que abre más espacios políticamente. La política es así, lo que algunas veces no funciona, otras veces sí funciona. Y desde luego, si el modelo de Cifuentes es poner 300 multas en cada concentración no autorizada, la respuesta no puede ser la sentada, la respuesta no puede ser la protesta pacífica. Pero el cierre de márgenes lo que obliga es a los movimientos, o aparte de los movimientos, a plantearse, digamos, elevar el nivel de conflictividad o de violencia en la calle. Y eso yo creo que es lo que busca el régimen, que es que empiecen a responder con más violencia en la calle para clandestinizarlos. Hasta cierto punto. Los sindicatos españoles son poco sospechosos de radicalismo, y una huelga es una huelga. Y a ningún gobierno le gusta que le hagan una huelga. Y los códigos con los que funciona una huelga no tienen nada que ver con la desobediencia civil, y lo hacen sindicatos que, en fin, o sea, no seré yo aquí según ante quién haya que hacer esto, pero quien defienda a comisiones obreras y UGT como ejemplo de haber estado en la vanguardia contra, ojalá hubieran llegado antes a ciertas cosas, pero una huelga es una cosa muy seria. A lo mejor son esas formas de acción colectiva las que tocan en este momento. Concatenándolo con lo que tú decías, yo creo que no es cuestión baladí y que no hay que olvidar la fuerza que tiene el común del ciudadano, y a lo largo de la trayectoria que ha tenido en el Estado español, la fuerza del común, o sea, del ciudadano. Me estoy acordando de la insumisión, cómo hubo gente que tuvo que ir a prisión para que después se despenalizase. Me estoy refiriendo a problemas que han tenido en el norte, no sé. Pero la insumisión... también buena parte de la población española ha estado de acuerdo con la ilegalización de la izquierda abertzale. Sí. Entonces, teniendo en cuenta que yo estoy en un discurso por ahora que comparte una buena parte de la población, es peligroso también. Claro, pero opera en otros códigos. Sí, yo creo que son otros. No creo que se suspendiese el servicio militar obligatorio por la lucha ¿vale? Yo creo que eso lo decidió quien lo decidió por otros motivos. Pero lo que sí se produjo durante todo el proceso, o a mediados del proceso de lucha de la insumisión, es un desbordamiento de los marcos que había previsto el Estado para controlar eso, un desbordamiento absoluto, y eso hay que tender a eso. Con lo que tú afirmabas, tú dices, hablas de una propuesta concreta o de un determinado grupo de personas
que están estigmatizados y que a partir de ahora parece que ese inmovilismo está ahí y que ha calado en la sociedad, ¿vale? Cuando han empezado a ir a la Audiencia Nacional gente común, a lo que no se le podía tildar de nada en el común del ciudadano, es cuando de repente ha habido personas, más allá de lo que haya tenido que luchar las otras personas, ha habido gente que se le ha encendido la bombilla y ha dicho, anda, la Audiencia Nacional, la continuación del Tribunal de Orden Público, y está juzgando a la gente. Bueno, pues bienvenido sea, el que se da cuenta ahora, bienvenido sea. Sí, por supuesto. Y quizá que con esta fuerza se pueda de verdad ver qué va a suceder con esta institución de cara al futuro. Quiero decir que, aunque cueste y aunque tarde, yo me dicen que tendría tenemos, confianza. Yo la Audiencia Nacional me gustaría siempre su demolición. O sea, a Santos Chiches. Santos, buenas noches, ¿qué nos tienes preparado? Buenas noches, pues hoy tenemos... Anímanos, por favor. Pues animo, hoy tenemos variedad, no sé si para animar, pero bueno, comento. Uno de los aspectos que más ha encendido las redes ha sido el suicidio de Miguel Ángel Domingo, antes de ser desahuciado. Sobre este aspecto, Celia Lor nos recuerda el artículo 143 del Código Penal. El que induzca al suicidio de otro podrá ser castigado con penas de 4 a 8 años de cárcel. Pablo Soto lo relaciona con su tratamiento informativo. El telediario de TVE ha dedicado el triple de tiempo a la bajada de beneficios del Banco Santander que a la muerte de Miguel Ángel Domingo. Elena Valenciano, cuyo partido votó en 2 ocasiones contra la dación de pago o a favor del artículo 135, creó estupor en las redes con este mensaje. Ley antidesahucios que permita un rescate ciudadano. Que hablemos de las personas primero y de las entidades financieras segundo. Pedro Herreros une desahucios y Código Penal con este otro mensaje. El PP sí que ha hecho cosas sobre los desahucios. Proponer un Código Penal que condene de 1 a 4 años de cárcel por intentar evitarlo. También, sobre asuntos penales, Alberto Garzón nos recuerda la gracia de la justicia. Es un chiste que Garzón hable de justicia. En junio indultó a 4 corruptos del PP condenados por 31 delitos. Y cambiando de tema, la semana pasada se desarrolló sin incidentes una nueva acción de rodea el Congreso. Si bien, Javier López, líder de comisiones obreras en Madrid, destacaba lo siguiente. Un contenedor ardía esta noche cerca del Congreso. Los actos violentos no llevan a ninguna parte. Por otro lado, en el País de la Libertad, esta cuenta no oficial de Romy ha sido suspendida tras este comentario. Todo el mundo en la trayectoria del huracán debe resguardarse en su segunda o tercera residencia. Y para terminar, un poco más de humor. El ingreso hospitalario de Aznar fue uno de los trending topics de la semana. Y Armando el Pollo lo comentó de esta manera. Basta de intervencionismo. Un verdadero liberal deja que sus tripas se autorregulen sin ánimo, gastroenteritis. Excelente, Santos. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Disfruta del puente, que te lo mereces. Gracias, igualmente. Estaba Tania, después Héctor. Sí, a raíz de lo que ha dicho Santos en el primer tuit y de lo que comentaba Erland del común de los ciudadanos, claro, cuando tú lees en la reforma que para justificar el tema de la prisión permanente revisable habla de en aquellos delitos que tengan, además de una gravedad contra la víctima, una gravedad especial contra el orden constitucional, dices, bueno, vamos a empezar a debatir cuál es la gravedad contra el orden constitucional, porque que la gente se suicide porque le quieren echar de su casa, que es un derecho fundamental, a mí me parece que es lo que hay que empezar a plantear, que eso es un ataque contra el orden constitucional. De la misma manera que esta mañana decían que ha aumentado un 600% la salida de capitales desde el año 2011 en el mismo mes, el dato. Claro, en una situación de crisis profunda, donde no hay dinero para nada, el común de los mortales, con un 25% de paro, aumenta a unos niveles en el que el sentido común también debe cambiar. Y en eso es en lo que yo creo que hay que operar y que hay que decir, claro, es que en el común de los mortales ya no es yo estoy cómodamente en mi casa y hay una gente que no entiendo muy bien su identidad nacional y que tienen, que no le quito peso al tema, ¿no? Pero desde luego la capacidad de que la gente común diga es una vergüenza que la gente se suicide porque le echan de su casa mientras se indulta a los responsables de la banca y que se haga una modificación de Código Penal para endurecer a quienes quieren proteger a los desprotegidos, y no se dice nada de todos los abusos, de las estafas generalizadas del sistema financiero. A mí me parece que hay una oportunidad de cambio del sentido común y de unir a esa gente. Estoy de acuerdo, pero a mí siempre me... O sea, es decir, hay veces que... O sea, en la teoría queda muy bien, pero fíjate, ayer estaba la gente de Rodea Bankia, ¿no? Estaba la gente allá y
2 personas, 2 clientes que fueron a Bankia a intentar entrar y justo en el momento en que ellos iban a protestar llegan los seguratas, lo cierran, tal, pasa una señora, les dice, iros a vuestro país, ladrones. ¿En serio? A las personas que estaban protestando. Segunda persona, porque os echen de vuestra casa no me tenéis por qué molestar a mí cuando vengo al banco. Y era gente, es decir, no era gente que iba a ingresar millones, era gente... Entonces, ese común es el que hay que también cambiar. Claro. Es el debate que no es que... Es decir, que hay que también partir de la base de donde estamos. Claro. Héctor. Yo en el fondo estoy de acuerdo contigo, que en un momento en el que no tenemos absolutamente ninguna certeza en la mano de qué es lo que hay que hacer, quizás una huelga general puede ser una buena solución. Lo que pasa es que las huelgas generales no están en las manos de, digamos, de las personas que componen el movimiento actualmente. Sin embargo, también te digo, una huelga general a la que yo voy a ir a los piquetes, a cocheras, donde haga falta. Sin embargo, una huelga general con más de 5 millones de parados y con el resto de población activa temiendo que le quiten el trabajo, quizás no es la mejor herramienta, aunque estoy de acuerdo en que es una muy gorda, que es parar un país de la manera que haga falta, ¿vale? Por otro lado, creo que estos márgenes que tratan de cerrar, estos márgenes de hacer política que trata de cerrar el régimen de la desobediencia pasiva, como se quiera ver, esto de, que es la base, ¿no?, de la definición de desobediencia, de escenificar una contradicción entre lo que se considera legítimo, lo que se considera justo y lo que es legal o ilegal, forzar esta contradicción, creo que, o sea, que hay que seguir por ese camino, porque si no, la alternativa ¿cuál es? Echarse al monte. Es decir, la alternativa ¿cuál es? Elevar, o sea, que yo creo que es un debate que tiene que tener el movimiento, elevar el grado de conflictividad y de violencia que se despliega en la calle. Creo que es algo que tiene que debatir el movimiento. Sin embargo, o bien si se hace eso, o bien se construyen narrativas que legitimen, que justifiquen lo que se está haciendo, o bien se hace eso o bien se pierde. La fase intermedia, diría yo. O sea, cuando pensaba en la huelga, pensaba en los repertorios. Es decir, los piquetes en una huelga no se exponen. No se exponen y saben perfectamente lo que hay que hacer para organizar una huelga. Ahí tiene que haber un camino intermedio entre exponerse en una concentración en la que un agente te pide el carné y te llega una multa y subirte al monte. Una fase intermedia que el enemigo además utiliza de maravilla. El enemigo utiliza medios alegales para defraudar, medios alegales para influir, grupos de presión que no se sabe muy bien cómo terminan condicionando. Hay que reinventar formas de intervención política porque, o sea, parece que vivimos en esta contradicción en la que la única forma de hacer política es o bien te presentas a las elecciones o bien vas a levantar las manos a una concentración. Y hay historia en los 2 últimos siglos para darse cuenta que son compatibles, por supuesto, porque son compatibles, pero que en medio de esas 2 cosas hay muchísimas cosas más que cuentan en política. Tenemos que ir cerrando. Un segundo, con lo que tú decías de dónde estamos. Yo creo que todos aquí sabemos dónde estamos. Estamos en un estado donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. A partir de ahí, ¿qué vamos a querer hacer? Pues yo confío, hay por ejemplo casi en todas las elecciones un 40 o un 50% de gente que no va ni a votar. O sea, no va ni a votar. Quiero decir, la legitimidad del que hace el Código Penal, por ejemplo, podríamos ponerla en interrogantes. ¿A quién representas para decidir qué es lo que se va a proteger con el ordenamiento? Por eso creo que hay que tener un poquito de confianza en el común del ciudadano, que yo creo que más que nada no es porque quiera, sino es que no le va a quedar otro remedio con lo que está, con el 25% de paro, con 1 millón de familias que no tienen ningún ingreso, con el desmantelamiento de los servicios públicos, es que se ve abocado. Eso o el fascismo. Sí, eso porque el remedio es un remedio es lo que dice Alberto. El fascismo. Claro. Que una salida a eso es... Es lo que decías, esa señora puede que tuviese que ir a ingresar sus 5 euros, le han rebajado la pensión, no sé qué, y ¿a quién responsabiliza? A la persona que está allí protestando, en lugar de mirar que son los que se han encerrado en el banco, es decir, los de los pisos de arriba y corbata, los que son los responsables. Lo que pasa, Alberto, es que para eso hay que tener una distancia con esa crisis que yo creo que cada vez menos familias se pueden permitir, o sea, que cada vez te toca más de cerca
a alguien más de cerca en una situación en la que dices ya, ¿no? O sea, que no puedes contar la película. Fabio. Y de todas formas, vamos, que hay que, o sea, con esta posibilidad alternativa fascista, lo que hay es jugar la partida, ¿no? Si no lo tenemos seguro, la tenemos perdida, ¿no? O sea, yo por comentar, creo que tenemos, o sea, por un lado se han comentado los dos ejes fundamentales, ¿no?, con los que trabajar, que sería por un lado el tema de la construcción de la alternativa de poder, ¿no?, ante este proyecto de país que se basa en casinos y cárceles, ¿no?, básicamente. Y por otro lado, el tema de la discusión sobre el repertorio de las acciones colectivas. Yo ahí creo que es importante que tenemos a la huelga general a la vuelta de la esquina y trabajar, como decía Alberto, por un lado, en asegurar, en tejer esas redes, ¿no?, también con colectivos como ALA, con la Comisión Legal de Sol, esas redes que lo que hagan sea dar confianza a todos los que nos vamos a movilizar ese día, ¿no? Y luego también analizar, tener muy presente, analizar cómo se va a comportar el Estado también con la huelga general, ¿no? Ya en la anterior huelga general tuvimos peticiones, ¿no?, de prisiones preventivas para las detenidas y los detenidos, y hay que analizar cómo se va a comportar esta vez pues el gobierno, ¿no?, y las órdenes que va a dar a la Fiscalía en este sentido, ¿no? Y creo que va a ser un punto político y de fractura que puede ser muy importante. Una cosa muy breve sobre el tema de la huelga general y a raíz también del debate que tuvimos aquí en la Tuerca el mismo día de la huelga general. Yo creo que la policía no es tonta y que el nivel de dureza que utiliza en una huelga general, que de alguna manera justifica que sigue dejando márgenes de protesta y que todo lo que no está en esos marcos es radicalizado, también son distintos a la dureza que emplea en otros elementos, o la criminalización o el relato que se construye sobre unas cosas y sobre otras. Y de eso igual también hay que reflexionar colectivamente, y se dijo también en el debate de la Tuerca, cómo los nuevos movimientos que están apostando por una reflexión más de hasta dónde hay que forzar la máquina, y las izquierdas que hemos sido más tradicionales, vamos a decir, y me incluyo como partido de la izquierda más así, cómo construimos una alianza en la que unos no sean los buenos que protestan legítimamente y otros sean los que protestan ilegítimamente. Claro, y eso es una clave imprescindible de cara a esta huelga general y de cara al futuro, porque si no acabaremos un poco en la misma relación que al final se llegó un momento en el que partidos ganaron la partida con el tema de la izquierda Berchale, ¿no? Es decir, costó mucho a muchas izquierdas volver a decir es una vergüenza lo que se está haciendo con la política en el País Vasco. Costó mucho volver a decirlo. Un segundín, Héctor, y cerramos. Vale. Que te doy tu segundo. Que pues eso, que hay que tener cuidado, efectivamente hay que jugar la partida y no dejársela a otros, que las soluciones, no va a llegar un momento en el que necesariamente la gente que se vea empobrecida va a decidir que la solución es más derechos. No necesariamente va a ocurrir eso, que eso hay que currárnoslo, porque una solución perfectamente es la que dice Alberto, la de vete fuera de mi país, menos libertad que una dictadura. Por lo tanto, eso por un lado, y por otro lado, de cerrar con, o sea, que un régimen que empieza a necesitar hacer un uso tan regular de la violencia, de la fuerza, ya sea legal por medio de reformas del Código Penal o física por medio de sus antidisturbios, es un régimen que está empezando a perder la partida, porque ya no es capaz de generar consentimiento en torno a sus políticas, porque en el fondo ha dejado de ser hegemónico, y de ahí a que se caiga solo queda empujar un poco más. Sí, pero ojalá que sí. No os puedo dar más la palabra porque tenemos que ir acabando el programa. El último que decís me recordaba aquel poema que se le atribuye a Bertolt Brecht, pero que es de un pastor protestante. De primero se llevaron a los comunistas, pero a mí no me importó porque no era comunista. Nos veremos la semana que viene. A los que dicen a veces, ¿por qué invitáis a gente del PP al programa? ¿Por qué invitáis a gente del PSOE? Porque la política, como decía Chantal Mouffe, es conflicto. Ese rollo deliberativo de ciertos liberales es un tostón para hacer debates. Os dejamos con MPR, unos chavales que hacen rap y que nos proponen una rima muy interesante, y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Y muchísimas gracias a los 5. MPR para la Tuerca 2012, Secuaz y Braibel. Palacios de injusticia, sociedad dictatorial, un delito penal, solo recortes de Cospeda, la caza de la Audiencia Nacional al rapero, porque no todo en sí está muerto por dentro, y que más da el que dirán.
Si toda reforma o recorte tocará pronto a su final, explotará, España explotará. Policías en manís detienen al pobre que no tiene pa'l pan. Justicia de coña, son las horas malas. Ni olvido ni perdón al asesino de Íñigo Cavacas. Mi amada justicia me ha puesto los cuernos con Gallardón. ¿Los escuchas tú también? Gritos de revolución. La península ibérica se deshace. Cárcel para todo aquel que pare al pueblo en la calle. Eres posible sospechoso si vas a una mani. No pararán hasta que haya muerto como Carlos Giuliani. Te meten en la prisión si insultas a la corona. Tuvimos que hacer como en Francia, pasear la horca. Hoy mártires como Lorca explican la justicia. Entierros con honores como Fraga en Galicia. Ese fascista, ese asesino. Hoy mi piloto es el killer dentro de tu área. Al chico rico le cierro el pico, baja el ritmo, tú me jodes a mí, pero yo jodo a Andrea Fabra. Ellos endurecen las penas, yo endurezco los puños. Los niños aquí crecen embargados por cadenas y con penas. Harto de su delincuencia y sus mentiras, nuestra ira arde desde el primer cóctel de Atenas. Gallardón en prisión unos 200 años. Los daños del Estado serán irreparables. Mi misión, ejercer presión borrando sus escaños. Un sicario lirical con rimas imparables, implacables, pa' que hables de la izquierda que acorrala. Vuestras leyes me rebalan como lo hacen los alcaldes. Guillotina y horca contra un sistema corrupto. Huyo hacia mi mundo, moriré mártir cual Lorca. Si dices verdades irás a Audiencia Nacional. El Código Penal solo es otra barbarie. Te impiden que levantes y que no molestes más. Si solo por hablar te meten en la cárcel. Vaya mundo de locos, que tiene la razón no será Gallardón. Hoy todo se resuelve con otro atentado. Fuego en el corazón, buscan otra lección. Algún día matar fachas será galardonado. Y siempre los de siempre están dando la lata. Si se hunde este barco, primero huyen las ratas. A ver si lo pillas, presiden de rodillas. Los que merecen la cárcel tienen silla y corbata. Silla y corbata. No es oportunismo, es la mierda que te rodea. No flotaremos en su marea. No, no.